sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Gracias a nuestro Dios y Padre por este tiempo hermoso. Y pedimos que bendiga el Señor este tiempo de la enseñanza. Comenzamos una serie corta, que será de unas 5 predicaciones quizá, que se extenderá para el mes de diciembre, y la hemos titulado Ministerios y Nacimientos que cambiaron la historia. Ministerios extraordinarios que se les ha otorgado a los creyentes. Miraremos algunos ejemplos de algunos ministerios en la Biblia y, por supuesto, miraremos por lo menos 2 nacimientos de uno de los profetas más grandes que ha habido, el más grande nacido de mujer, y uno de los nacimientos más bellos y extraordinarios, únicos en todo el universo. Y creo que ustedes ya saben a qué nacimiento me refiero. Así que pedimos al Señor que bendiga esta serie y que podamos aprender la palabra, que podamos creerla y que podamos obedecerla. Porque cuando obedecemos la palabra del Señor, somos bendecidos. Cuando obedecemos la palabra del Señor, vemos la gloria de Dios. La predicación número 1 de esta serie la he titulado El gran privilegio del ministerio sacerdotal. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el ministerio sacerdotal fue algo extraordinario. Fue algo lleno de gloria, de la gloria de Dios. Fue algo impactante para aquellos que vivieron aún el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y lo maravilloso y extraordinario del sacerdocio, de ese ministerio, en el Nuevo Testamento. Voy a leer 2 textos sobre los cuales vamos a ir exponiendo y luego veremos otros textos más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: pero ustedes, se está refiriendo a los creyentes, son linaje escogido, de ascendencia, de raza, escogido, real sacerdocio, un sacerdocio que viene del rey, real, que tiene que ver con el reino, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora el texto de Apocalipsis 1:6. Dice esta traducción, Nueva Biblia de las Américas, una de las mejores traducciones que se apegan bastante al texto hebreo y también al texto griego. E hizo de nosotros un reino, nosotros los cristianos, un reino sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Déjeme decirle de una vez que esta es la traducción correcta y no la que aparece en la Reina Valera 60, que es una excelente traducción para el tiempo que fue hecha.
realizada. La Reina Valera 60 dice, porque nos hizo reyes y sacerdotes, pero realmente fue una imprecisión del traductor, porque debió haber traducido, nos hizo un reino de sacerdotes. Los que pudieran ir al texto griego o al interlineal griego, es decir, el interlineal griego es una especie de diccionario que tiene el texto griego y en la parte de abajo tiene la traducción en español. Y entonces ahí se puede ver perfectamente que no dice reyes y sacerdotes, sino dice reino de sacerdotes. Entonces la traducción correcta es la de la Biblia de las Américas. Las otras Biblias, traducciones de las Biblias más actuales como la NBI y otras, no voy a mencionar todas, la Nueva Traducción Viviente y muchas otras. Ahora este texto es maravilloso porque nos habla de ese gran ministerio y ese gran privilegio que Dios concedió en el Antiguo Testamento a unos pocos. El ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento realmente fue con gloria. Fue con gloria. Gloria de Dios, gloria divina. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y el sumo sacerdote experimentaban manifestaciones sobrenaturales de la gloria de Dios. Porque realmente el pueblo, cuando los miraba a ellos, les inspiraba un gran respeto, admiración, reverencia, porque era a los que Dios quiso escoger, solo los de la tribu de Leví, ya explicaré por qué. Y cuando los constituyó como un reino de sacerdotes a este grupo, a esta tribu, todo era especial para ellos. Sus vestiduras todas eran consagradas, santificadas, purificadas, y por lo tanto eran las vestiduras santas de los sacerdotes. Y cuando el pueblo miraba al sacerdote, y no digamos al sumo sacerdote que tenía otras prendas aún más llamativas, sabían que eran los hombres imperfectos que Dios había escogido para que fueran intermediarios entre Dios y el pueblo, y por eso es que se vestían de esa manera. Ahí ven ustedes, por ejemplo, del lado izquierdo de mi pantalla, y espero que sea el mismo lado de su pantalla, está las vestiduras del sumo sacerdote. Eran más llamativas, tenían piedras preciosas, tenían colores hermosos, tenían el famoso Urim y Tumim en el efod, donde tenían 12 piedras muy preciosas. Ahí está las 12 joyas, está el cinto de la justicia, está el pectoral, está el manto, están las campanillas que servían para un propósito muy especial cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y bueno, ahí pueden ver ustedes. En general, ese era el sumo sacerdote. Era el representante, el más importante del grupo de los sacerdotes. Solo él podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Los otros sacerdotes también tenían sus túnicas, sus vestiduras, pero eran más sencillas. Sin embargo, se distinguían de las túnicas que eran muy comunes del resto del pueblo de Israel. Gracias por la imagen. Así que ellos tenían las túnicas, el efod, tenían la mitra, tenían su ropa interior, todo era santo. Incluso cuando uno busca en el libro de Levítico y lee, también les dice el Señor, y sus calzoncillos, dice, serán consagrados y purificados porque son vestiduras santas. Imagínense. Y eso era algo real espiritualmente, consagrados. ¿Por qué? Porque tenían que entrar, aparte del santuario,
el tabernáculo al principio, luego el templo, y el sumo sacerdote hasta la parte última donde estaba el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué decía que era con mucha gloria el ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento? Porque cuando el sacerdote realizaba algunos sacrificios, y especialmente para algunos días especiales, un sacrificio que había realizado con todo el procedimiento, que no puedo mencionarlo por el tiempo, pero por ejemplo, cuando ofrecía un cordero que tenía que ser macho, tenía que estar en perfectas condiciones, sin enfermedades, sin manchas, sin nada, perfecto, hermoso el cordero. Entonces lo purificaban, luego lo desollaban, lo sacrificaban, la sangre la apartaban y luego la sangre la debían derramar. Y cuando ofrecían el sacrificio, es decir, el cordero, el sacerdote presenciaba cómo del cielo descendía un fuego, literalmente fuego. Nosotros cantamos que venga fuego, pero es un fuego espiritual. Pero literalmente en ese entonces era un fuego divino que quemaba, que consumía literalmente el sacrificio del cordero. Y era la respuesta de Dios diciendo: me es agradable este sacrificio, por los pecados del pueblo, por tus propios pecados, lo he recibido. Pero él presenciaba ese fuego maravilloso del cielo. Sabía que Dios estaba ahí. Ahora, no solo eso. Él también el pueblo presenciaba de lejos, cuando la nube, que era la misma manifestación gloriosa de la presencia de Dios, sobre el tabernáculo y parte del pueblo. Pero era el sacerdote o los sacerdotes los que, cuando invocaban al Señor y habían hecho todos los sacrificios para adorar al Señor y para alabarle, para adorarle, entonces la presencia del Señor descendía de manera visible. Entonces era un espectáculo extraordinario. El pueblo decía: el Señor está con nosotros. Porque Dios les había dicho que será su forma de decirles: estoy con ustedes, esta es mi presencia. Cuando dice en varios textos que el templo fue llenado con la gloria de Dios, era porque también se llenaba de una especie no solo de olor agradable, una presencia como de una nube también dentro del santuario, dentro del templo, y esa era la gloria de Dios. Pero es interesante que el sumo sacerdote era el que tenía el privilegio más glorioso, pero era solo uno. Claro, cuando se moría ese uno, pues le sucedía otro, ¿no? Pero cuando él entraba al lugar santísimo, y cuando ustedes vieron en la imagen las campanillas que tenía, él tenía que hacer todo un procedimiento y estar con una conciencia muy clara de que debía de haber hecho todo de manera perfecta, íntegra, con una conciencia tranquila, los sacrificios realizados como lo indicaba el Señor, para que al entrar al lugar santísimo no falleciera en el acto, no cayera fulminado por la presencia y la gloria de Dios. Entonces, cuando él entraba ya al lugar santísimo, las campanillas se oían, pero además tenía las vestiduras una parte donde podían amarrarle un cordel santo también, consagrado al Señor, largo, muy largo, que salía del lugar santísimo, el lugar santo, luego el atrio donde estaba la fuente de bronce, y los que estaban afuera tenían acceso a tomar el lazo, porque después de ofrecer en el lugar santísimo y entrar en comunión con Dios, si ya no salía y ya no se oían las campanitas después de cierto tiempo, entonces comenzaban a jalar para ver si
si estaba vivo o estaba muerto. Y de hecho, si eso existía como un reglamento, sin duda, alguno de los sumos sacerdotes, alguno haber fallecido adentro porque no realizó bien exactamente todo el procedimiento de los sacrificios de adoración y por los pecados propios. Entonces lo sacaban, lo jalaban con el cuerpo ya, pues obviamente él había fallecido y el cuerpo lo sacaban. Pero bueno, decía que el ministerio sacerdotal era con gloria, porque el sumo sacerdote, después de realizar lo que tenía que realizar, él estaba ahí listo para escuchar, oigamos bien, para escuchar la voz audible de Dios. Dios le hablaba y le hablaba en hebreo, porque Dios sabe todos los idiomas, no le hablaba en español, no existía todavía, le hablaba en hebreo. Oiga lo que dice, como lo miro así un poco incrédulos a ustedes, les voy a leer la palabra del Señor. Éxodo 25, 22. Bien, el Señor le dice, yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto, desde la parte superior del propiciatorio, y dice, te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Imagínese usted qué grande privilegio el del sumo sacerdote. ¿Me doy a entender, hermanos? Qué grande privilegio. Oía la voz del Señor. Entonces él salía y después se la comunicaba al pueblo de Dios. Era con gloria este ministerio, pero ciertamente limitado. ¿Por qué? Porque este grande y extraordinario privilegio era para unos pocos cuantos. Solamente los de la tribu de Leví, solo los del sacerdocio arónico, que era de la tribu de Leví, y por lo tanto había separación y exclusión de los demás. Los demás no tenían acceso al Señor, a su presencia de manera personal. Tenían un mediador que hablaba por ellos, intercedía por ellos, ofrecía sacrificio por ellos, suplicaba por ellos, oraba por ellos, y Dios les respondía a través del sumo sacerdote y también a través de los sacerdotes. Esa parte de privilegios incluía la adoración con los sacrificios que hemos mencionado. Incluía también ofrecer incienso dentro del lugar santo. También la enseñanza de la ley de Dios. Eran ellos los únicos que podían enseñar las instrucciones de los mandamientos de Dios en ese entonces. Eran únicos en el sentido de que solo ellos podían bendecir a otros, podían bendecir al pueblo de Israel. Alguien del pueblo de Israel no podía decirle a otro, yo te voy a bendecir en el nombre de Dios. No podía hacerlo. De manera personal podía bendecir. Pero el único que podía bendecir a los demás era el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y por eso es que en Números 6, 23, 24, no lo vamos a leer, pero ahí está la oración sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. La oración preciosa, ¿verdad? El único que podía pronunciarla era el sacerdote. Nadie más. Porque funcionaba, porque esa era la norma del Antiguo Testamento. Si alguien del pueblo decía esa oración, no valía, porque no era sacerdote, ni sumo sacerdote. Así que era un lugar restringido, era para unos cuantos nada más. Las 11 restantes tribus del pueblo de Israel no tenían acceso a esas bendiciones. No podían orar, no podían interceder, no podían adorar de la manera en que adoraban con los sacrificios, no podían hablar con Dios, no podían escuchar la voz de Dios, no podían. Todo eso, la gloria del sacerdocio del Antiguo Testamento,
nos dice la carta a los Hebreos que era una sombra profética, era una acción profética de lo que vendría después de un ministerio sacerdotal muy superior y con mucha más gloria en el futuro, ya no con el pueblo de Israel. Y esa bendición comenzaría con la vida, la obra, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. La carta a los Hebreos describe con muchos detalles la transición de la gloria del ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento a la extraordinaria gloria del ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento. De la gloria superior, con creces, con mucha más gloria, del sumo sacerdote único, perpetuo, que no necesitaba ofrecer sacrificios por él mismo, sustituyendo al sumo sacerdote, que era un mortal, un ser humano, que tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y que también moriría un día. Por eso Hebreos 9:7, en esta traducción dinámica, con un lenguaje más actual, dice así: pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe o el sumo. La palabra sumo también es hacia arriba, jefe, el sumo de los sacerdotes. Y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. Bueno, algunos otros eran por pecados específicos, pero por si acaso, sin darse cuenta, también ofrecía el sumo sacerdote. En tiempo de Jesucristo, en cuanto la llegada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser anunciada en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, también el nacimiento de Juan el Bautista, se relata el ministerio precioso, honroso, que tenía un sacerdote llamado Zacarías. Y el texto dice así, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Es decir, el mismo sacerdocio del Antiguo Testamento estaba dividido en varias secciones, 24 divisiones. Y de las 24, Zacarías pertenecía a una de ellas, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Los sacerdotes tenían que casarse con la descendencia de las mujeres de la tribu de Leví. No podían casarse con otra tribu, otra mujer de otra tribu, aunque eran del pueblo de Israel. Mire cómo el ministerio sacerdotal era con gloria, pero limitado y de unos cuantos. Por eso es que la mujer de Zacarías era descendencia de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora veamos versículos 8 y 9 de ese capítulo. Vemos Lucas 1, 8, 9, yo lo tengo acá en la Nueva Biblia de las Américas, dice así: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo, porque así se hacía, un sorteo santo, para entrar al templo del Señor y quemar inciensos. Era un privilegio maravilloso y extraordinario dentro del contexto del Antiguo Testamento que hemos explicado. Y a él le tocó. Ahora, ¿a qué se refiere el sacerdocio de la clase de Abías? Bueno, era la octava de las 24 divisiones que había reafirmado y restablecido el rey David para servir en el templo. Esta clase, liderada por un jefe sacerdotal, se encargaba de las tareas del santuario por turnos semanales
y en conjunto asistían a las festividades principales. Ahí vemos el ejemplo entonces de Zacarías. El rol del sacerdote, aún en los tiempos de Jesús, servían en el templo por turnos semanales. Cada semana le tocaba a una de las divisiones oficiar y celebrar, adorar, y debían de asistir 2 veces al año. O sea, tenía privilegio 2 veces al año. Interesante. Y a él le correspondía también la quema del incienso, que era una forma de adorar, y adoraba por el pueblo. El pueblo no podía, ningún otro israelita que no era sacerdote decía, yo voy a tomar mi incensario y yo también voy a ofrecerle adoración al Señor con ese incienso aromático. No le servía y no lo recibía el Señor, no era sacerdote. Era un privilegio muy exclusivo, muy especial, y por eso Zacarías y todos los demás lo tomaban con mucha gratitud y con alta estima y con mucha reverencia y con mucho temor, un temor santo. Así que esta forma y este sistema aseguraba un servicio constante y ordenado en el templo a lo largo del año. El ministerio, así que vemos que el ministerio del Antiguo Testamento, el ministerio sacerdotal, era una experiencia extraordinaria, llena de gloria, pero vendría al final ser una barrera para todo el pueblo, para el resto del pueblo de Israel, para el resto de las tribus de Israel. Era un límite y era una barrera. Pero el sacerdocio extraordinario del Nuevo Testamento se abrió por el sacrificio de Cristo Jesús. A todos los creyentes en Cristo Jesús se les concedió el ser sacerdotes del Dios Altísimo. ¡Qué grande privilegio! ¡Extraordinario! Cuando uno entiende la gloria del Antiguo Testamento o lo que significaba, uno comprende mejor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos dicen, como hoy dijimos, iglesia linda, extienda su mano derecha, iglesia amada, usted también es sacerdote del Señor, sacerdotisa, es algo real. Es un ministerio maravilloso que Dios entrega a todos y cada uno de los creyentes. Y que tiene implicaciones espirituales. Pero a veces se nos olvida que somos sacerdotes, sacerdotisas, las hermanas del Señor, y que tenemos muchísimos privilegios y tenemos muchas prerrogativas que podemos usar, y se nos olvida cuando tenemos problemas y dificultades, dice, ay, soy un pobre cristiano, pobrecito yo. No con tantos problemas, tantas dificultades, se nos olvida la investidura de la cual vamos a hablar en este momento, extraordinaria que tenemos ante el Señor, de ser sacerdotes del Dios Altísimo y lo que nos corresponde hacer. Así que veamos el glorioso ministerio sacerdotal muy superior del Nuevo Testamento. En Cristo Jesús, como decía, todos los que hemos aceptado a Cristo, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, le hemos confesado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Somos sacerdotes, somos parte del real sacerdocio que le fue entregado a toda la iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo, en cualquier parte, en cualquier generación que ha habido creyentes, le fue entregado ese real sacerdocio. Un ministerio de unión, de plenitud, fundamentado y originado por la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, quien se constituyó después de ofrecerse Él como Cordero. Juan tuvo el privilegio, siendo uno de el mayor de los profetas, nacido de mujer, que el Espíritu Santo le mostró cuando vio por primera vez a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Dios, el Hijo hecho
hombre, en Jesús de Nazaret. Y cuando lo vio, inmediatamente el Espíritu le dio testimonio que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el único Cordero que se sacrificaría una sola vez y que su sangre derramada sería toda suficiente para perdonar todos los pecados de todos los seres humanos, todas las transgresiones, desobediencias, rebeliones, todo por el sacrificio de Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es el que se constituyó entonces como el sumo sacerdote. Hebreos 7:27 dice así, hablando de Cristo, Jesucristo, Jesús de Nazaret. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez. ¿Y qué dice? Y para siempre. La sangre de Jesucristo y la ofrenda de Él sigue vigente, tiene poder hasta el día de hoy y hasta su segunda venida para salvar y perdonar a todos aquellos que crean en Él como su Señor y su Salvador personal. Nos da la salvación y nos dice, ahora los constituyo a ustedes, quedan constituidos como mis sacerdotes y ustedes serán mis representantes ante el mundo. Qué privilegio, ¿no? Yo creo que todavía no lo cree, hermano. O lo está asimilando, hermano. ¿Sacerdote yo? Somos sacerdote el Señor. ¿Sacerdote yo? Mire la gloria que tenían los sacerdotes del antiguo. Pero usted y cualquier creyente es superior a cualquier sumo sacerdote que hubo en el Antiguo Testamento. Usted y yo. Yo así como estoy, pastor, así como soy, sí. Es que lo que valemos la sangre de Cristo Jesús. Valemos la muerte de Cristo Jesús. Somos sus sacerdotes. Y por lo tanto, entonces podemos tener todos esos privilegios, accesos, directamente, inmediatamente, sin tanto ritual, sin tanto sacrificio, sin tanta limpieza física, sin tanto que desollar animales. No. En Cristo Jesús, cuando nosotros decimos, escuchen bien lo que voy a decir, escuchen bien lo que se están durmiendo allá. Escuchen bien, cuando nosotros de corazón decimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, en ese momento estamos siempre en la presencia de Dios. Pero cuando nosotros decimos esa verdad y esa palabra, estamos conscientes de que estamos en la misma presencia de Dios. Estamos ante la presencia de Dios espiritualmente, hermano. Él está escuchándonos y prestos para oírnos ahí, en el momento. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Es verdad eso? ¿Lo creen? ¿Crees eso, Tomás? Hermana, ¿creemos eso? Es lo que dice la palabra del Señor. Es interesante también la palabra griega para sacerdote, tierús. Es una palabra que significa el que tiene acceso a la adoración. Tierús. La adoración es el acto más bello y sublime y que más le agrada al Señor de un creyente, de un hijo de Dios, de su pueblo. Jerús. Acercarse a Dios y ofrecerle sacrificios. La palabra tierús también significa el que tiene el servicio, el privilegio de servir a Dios y proclamar la ley de Dios, la palabra de Dios. Todos los creyentes, todos sin excepción, si hemos creído en Cristo Jesús, somos sacerdotes.
usted va a decir: hoy soy sacerdote del Señor por la gracia de Dios. Ahora, como sacerdote, ¿qué debo de hacer y qué debo hacer de manera consciente? Si en el Antiguo Testamento todo el pueblo veía a un sacerdote, como dije, como alguien de verdad muy especial, porque lo era en una medida, como alguien que tenía de verdad el acceso a Dios. Entonces lo respetaban mucho, lo reverenciaban mucho. Era alguien muy especial en el pueblo de Israel. Hermanos, ahora todos en Cristo somos especiales porque somos sacerdotes del Señor. Yo se lo tengo que decir hasta que lo crea, hombre. Hasta que diga: sí, Señor, lo creo, lo soy. Ahora, Él nos llama real sacerdocio en el pasaje que leímos. Ahí, real sacerdocio. Basilios. Tierauma. Algo así es la pronunciación, no se preocupen. Pero aquí estoy diciendo que es un real sacerdocio. Somos los ministros santos del Señor. Pablo, quiero decir, Pedro nos está llamando así en el pasaje que leímos. Es como que el Señor nos está diciendo: ustedes son el cuerpo de ministros reales, de mis representantes ante el Señor. Por eso, hermano, el Señor nos sacó de la ignorancia y de la religión tradicional, de donde venimos todos los que somos latinoamericanos. Porque ahí la concepción es errada y equivocada, diciendo que solo hay uno que es representante aquí en el mundo, en la tierra, ante Dios. Ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? A ese título. El que en la iglesia tradicional se le llama el Papa. Hablo en el sentido general. Amamos y respetamos a todos los seres humanos porque Dios los ama. No estamos señalando nada ni juzgando, solo estoy diciendo la verdad bíblica. Pero eso no es verdad. Sin embargo, hay mucha gente que cree que solo unos pocos cuantos todavía tienen acceso a Dios, pero de ahí nos sacó el Señor a nosotros. ¿Cuántos de ustedes, y no se sientan mal porque digo, de ahí venimos todos, y por eso no, es nuestra experiencia, es nuestra realidad de vida, no condenamos a nadie porque de ahí venimos, pero ¿cuántos de nosotros llegamos a uno de esos santuarios tradicionales muy grandes, y cuando uno entraba, pues entraba con esa expectativa de reverencia, muy silencio, y cuando uno miraba, ¿verdad?, a la persona que oficiaba cuestiones religiosas, lo miraba como alguien que de verdad estaba así como en la presencia de Dios, y él sí lo escucha, pero a mí no. Entonces tenía uno que llegar a Dios por medio de. Pero el Señor nos hizo libres de eso. Nosotros tenemos acceso directo a nuestro Padre, tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Somos sus sacerdotes. Usted es sacerdote del Señor. Usted, hermana, es sacerdotisa del Señor. Le fue dada por gracia y misericordia la bendición de tener la autoridad para estar delante de la presencia de Dios, para orar, para interceder, para pedir, para adorar por otros. Usted sí puede orar por los que no son creyentes y también puede orar por los creyentes. Por eso es que podemos y debemos orar por los demás. En Cristo Jesús tenemos un acceso todos, gracias a su bendita sangre. Por eso el velo se rasgó cuando Cristo murió y dijo: consumado es, cuando estaba entregando su espíritu. El velo del templo se rasgó en dos y puso en evidencia el lugar santo y el lugar santísimo, que solo lo conocía el sumo sacerdote. Y el lugar santo lo conocían los sacerdotes, pero el santísimo solo el sacerdote. Y cuando él muere, dice el Evangelio de Mateo, que se abrió y se rasgó, se abrió. Y todos miraron, los que estaban ahí, por primera vez, el lugar santísimo y el lugar santo. Pero eso era un hecho profético espiritual. Ahora todos los que creen en Cristo Jesús, todos pueden estar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Pueden entrar en el lugar santo, pueden adorar, alabar, pedir, rogar, interceder.
Hay personas que uno les habla del Señor, que si reciben a Cristo Jesús, serán salvos. El Señor les escucha sus oraciones y puede decir muchas verdades bíblicas, pero ellos siguen teniendo la idea que teníamos nosotros, que solo algunos tienen el privilegio de estar más cerca de Dios y que Dios lo oye más. Hay personas, alguna vez, quizá alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que alguna persona no cristiana le dice, mire, cuando realmente reconocen que hay necesidad de Dios, le dice, mire, usted puede pedirle a Dios por mí. Es que a usted Dios lo oye, usted está más cerca que yo. Bueno, si es cristiano es verdad, pero entre creyentes todos estamos delante de Dios. No piensen que ninguno es superior entre creyentes a otro. Que otros pueden saber un poquito más de la Biblia, tener más tiempo de estar en el Señor, es cierto. Y que pueden tener más madurez espiritual, es verdad. Y pueden tener un poco más de conocimiento bíblico, es correcto. Pero todos delante del Señor tenemos ese regalo extraordinario. Así que, si el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía adoración y también ofrecía y mecía el incienso, que también representa la oración y la adoración, ahora nosotros, cuando oramos al Señor, es como cuando el sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía el incienso y el incensario, donde iban todas las peticiones del pueblo y las oraciones del pueblo a través de. Cuando usted ora, usted está orando al Señor, adorándolo, y está ofreciendo, como les digo, una adoración. Es la sustitución del incienso del Antiguo Testamento por la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice 1 Timoteo 2:1, exhorto a todos, ante todo, a que se hagan rogativas. Está hablando a los creyentes, a todos los cristianos, que rueguen, que hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias. En el Antiguo Testamento eso solo lo podía hacer el sacerdote y el sumo sacerdote. Ahora usted y yo podemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y el Señor las recibe, el Señor las escucha. Una parte de Apocalipsis dice, interpreta esa verdad, toma la verdad del Antiguo Testamento y la usa como una figura para la verdad espiritual. Dice, los incensarios, tomando la figura del sacerdote del Antiguo Testamento, dice, son las oraciones de los santos en Apocalipsis. Y ahí está el texto que habíamos leído. Ahora nosotros como sacerdotes del Señor, cuando de verdad bendecimos a otros, es una palabra que toma el Señor para que sea real esa bendición. No es un palabrerío, no es una palabra vacía. Cuando un creyente, consciente de que es sacerdote o sacerdotisa, bendice a otra persona, el Señor toma en cuenta esa bendición. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Qué grande privilegio, hermano. Por eso, cuando alguien lo bendice a uno debe recibirlo con gratitud, porque Dios está escuchando a este varón, a esta mujer de Dios, que son sacerdotes del Señor y por lo tanto representantes de Dios también. Cuando alguien, por eso uno debe decir con mucha conciencia la palabra lo bendigo, o Dios te bendiga, o uno le dice a sus hijos o a sus hijas, te bendigo. Esas palabras tienen peso, tienen vida, tienen poder espiritual, porque usted tiene acceso a Dios y Dios le ha dado la autoridad para bendecir a otros. Por eso es que como creyentes no debemos de hacer lo contrario. Incluso a los enemigos no debemos de maldecir, porque cuando nosotros maldecimos a alguien, esa palabra produce un efecto. Pero Dios no nos ha llamado a hacer el mal ni a maldecir, sino a bendecir, aún a los que nos persiguen, aún a los que nos hacen daño, aún a los que nos van a cobrar,
Aún a los que hay que bendecir. Hay que bendecir. Pero uno tiene que hacerlo con mucha conciencia. Hermanos, uno va tomando conciencia de que de verdad, cuando uno es sacerdote del Señor, y dice, soy sacerdote del Señor, pero se le olvida esa realidad espiritual, esa función y esa responsabilidad que tenemos aquí en el santuario, pero también en la casa, pero también donde quiera que estemos. Todo lo que hagamos tiene una implicación espiritual. Somos responsables ante el Señor. Tenemos la autoridad y el mandato que antes se le pudo haber dado solo a los sacerdotes de dar a conocer la ley de Dios. Ahora a todos los creyentes y a todos los discípulos, el Señor le dice esta maravillosa verdad: vayan y prediquen, enseñen el evangelio a toda criatura. Esa es una acción sacerdotal, hermano. Ahora podemos, usted puede, sí, yo puedo también. Hemos conocido a Cristo, somos salvos, somos sacerdotes del Señor. Entonces podemos enseñar la ley de Dios, la palabra de Dios. La ley de Dios en el Nuevo Testamento es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. La ley de Dios, enseñar la ley, es también la forma en que se puede ser salvo. Por eso todos, sin excepción, deben hablar, decir, enseñar, proclamar, comunicar, divulgar la palabra de Dios, porque tienen la autoridad delegada. Cuando ustedes hablan la palabra de Dios, están hablando en el nombre de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ustedes no son cualquier cosa, hermanos. No somos cualquier cosa. No somos pobres cristianos que están haciendo ahí, pasando pruebas, además de ser hijos de Dios, ser pueblo del Señor, nación santa, ser embajadores, ser hijos, todo lo que somos sacerdotes del Señor. Pero que no se le olvide, pues. Porque en la calle se le puede olvidar, hermano. Y en el trabajo se le puede olvidar. Y en el tráfico se le puede olvidar que usted es sacerdote de Dios. El Señor lo ha santificado a usted por la sangre de Cristo. Usted es una persona bendecida, santificada, consagrada a Dios por la sangre de Cristo. Tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Actuemos con ese poder, con esa delegación bendita, divina, y actuemos. Cualquier cosa nosotros podemos orar. Los pastores debemos de orar porque nos ha llamado a pastorear, sobre todo a los nuevos creyentes, y también los que ya tienen madurez hacen funciones pastorales. Pero todo creyente que está consagrado a Dios y que sabe estas verdades, Dios puede pedirle al Señor y puede escucharlo el Señor a él, como al pastor, como al anciano, como al ministro. Dios lo escucha a él. Dios, ahora el creyente no necesita intermediarios siempre. Él puede llegar a la presencia de Dios, está en la presencia de Dios, es sacerdote. No me convencen sus amenes, hermanos, perdonen. Amén, como dice, ya está bueno, hermano, ya párale, ya es hora. Démosle un aplauso al Señor. Hebreos 13, 15, 16. Hebreos 13, 15, 16. Así que, varones, mujeres, creyentes de este servicio, los que están aquí en carne y hueso, y espero que su mente también esté aquí y su espíritu también. Así que, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Todo lo que usted diga al Señor es un sacerdote que lo está haciendo. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios espirituales que ofrecen los sacerdotes se agrada. Hagamos el bien, somos sacerdotes. Es un sacrificio espiritual. Y de la ayuda mutua, ayudémonos unos a otros, porque no se olviden, porque esos sacrificios son los que le agradan a Dios. Son los que ofrecen los sacerdotes del Nuevo Testamento, los creyentes, los cristianos.
Si nosotros estuviéramos más consagrados y conociéramos más la palabra del Señor, hablo en términos generales, miraríamos más la mano de Dios, la gloria de Dios y más milagros en nuestra vida. Pero a veces pensamos que no tenemos la autoridad, no tenemos la calidad espiritual, no tenemos ese poder. Lo tenemos, se nos ha dado. Otra cosa es que lo creamos, lo vivamos, lo conozcamos y lo pongamos en práctica. Hay muchas personas, por ejemplo, que todavía siguen creyendo que solo deben de buscar a los ungidos de Dios, porque a Dios sí los escucha a ellos. Antes, en la época de los grandes evangelistas, cuando esa era la moda de evangelizar, no estaban los grupos familiares, no estaban las células, los grupos de 12, las casas de estudio bíblico, no estaba esa metodología que Dios usa para expandir el evangelio, sino la metodología era las grandes campañas evangelísticas. Los que ya tenemos algunos añitos, recordamos algunas campañas de grandes evangelistas en Guatemala. Uno de los más conocidos, Gigi Ávila. Y Dios usaba a este hombre de Dios. Y después venía otro hombre de Dios y después unos más recientes. Entonces decían, no, yo sí voy a ir ahí porque a través de él sí, Dios sí va a escuchar. Dios sí me va a hacer un milagro. Pero se olvidan de que ellos son sacerdotes, que tienen acceso directo a Dios, que son hijos de Dios, que pueden hablar con su Padre Celestial y pedirle un milagro y Dios puede hacerlo. Entonces caemos en la idolatría y en la confusión de los santos intercesores modernos, como lo eran los santos intercesores de la época medieval, donde todo el pueblo se le enseñó que Dios no escuchaba su oración, ni su adoración, ni su petición, sino tenía que ir a un lugar donde había sido consagrado a un santo y que hay muchos santos, y cualquier nombre. Entonces iban a pedirle a San Rafael, el que sanaba, por ejemplo. Rafael viene de Rafá, Yahvé Rafá, el Dios sanador. Iban a pedirle a San Rafael la sanidad, por ejemplo. Al santo San Rafael, ¿verdad? Por favor, dile a Dios que necesito un milagro, te encargo, te voy a dejar tu sacrificio aquí, ayúdame. Esa era la cultura de la época medieval. Pero la cultura, si no entendemos bien que somos sacerdotes, vamos a caer en el error de decir, vamos a buscar a los más ungidos. Y vienen los ungidos y queremos que Dios los usa solo a ellos. Ustedes son ungidos del Señor. Amén. Todos los creyentes somos ungidos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, si no lo cree, es su asunto personal, pero es la verdad. Podemos entonces, mis queridos hermanos, ofrecer sacrificio. El Señor demanda que uno de los sacrificios que debemos de ofrecer como sacerdotes, y es ahí donde quizá tal vez no tengamos esa libertad o esa firmeza de creer, porque el primer sacrificio que Dios quiere cada día que le ofrezcamos es nuestro cuerpo vivo en sacrificio santo, sin pecado. Cuando nosotros, hasta donde entendemos, en nuestra conciencia, nuestro espíritu y el Espíritu Santo nos da testimonio, estamos actuando bien, mis queridos hermanos, el Señor recibe todo lo que pedimos, oramos y alabamos. ¿Por qué? Porque es lo que primero pide el Señor. Romanos 12:1 dice, de la vida consagrada, podemos leerlo, el primer sacrificio, si lo tenemos ahí. Romanos dice así, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten, lo estoy leyendo ya en el castellano moderno, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, presentar nuestro cuerpo cada día en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Somos sacerdotes. El texto dice, para ir finalizando, en Hebreos 13:16, así que no se olviden de hacer el bien,
de la ayuda mutua, ya lo habíamos leído, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. El testimonio personal, la edificación mutua. Por eso Pablo dice, oren unos por otros, consuélense unos a otros, bendíganse unos a otros. ¿Saben por qué? Porque todos somos sacerdotes. Si no, le diría, miren, no, ustedes no se pueden bendecir unos a otros. Vayan con el sacerdote y él los va a bendecir a todos, les va a echar agua bendita y los va a bendecir. No. Usted puede bendecirse unos a otros. Y el Señor recibe esas bendiciones. Desafío. La vida que Dios nos ha dado le pertenece a Él. Somos sus hijos, somos sus sacerdotes. Entonces, en donde quiera que estemos, en el trabajo, en el oficio, la profesión, en la empresa, en el negocio, donde quiera que estemos, en la calle, en el mercado, la carnicería, donde quiera que vayamos, en nuestra familia, en nuestro vecindario, es un campo de actuar como sacerdotes del Señor, de hablar la palabra de Dios, predicar, decir, testificar acerca del camino de salvación, orar y bendecir, orar por los necesitados, orar por los enfermos. Todos deberíamos de orar por los enfermos. Es cierto que Dios da algunos dones de sanidades, de fe, de milagros. Otros da al Señor, hablando de los dones de 1 Corintios 9, de discernimiento de espíritus, don de sabiduría, don de conocimiento, es verdad, de lengua, de interpretación de lenguas, de género de lenguas. También están los dones de Romanos capítulo 12, de servicio y otros. En donde quiera que vayamos, cualquier don que tengamos, podemos ofrecerlo y edificar y bendecir a otros, mayormente a los de nuestra congregación, para edificarnos con los dones que Dios nos ha dado. No solo porque somos sacerdotes, sino porque tenemos esos dones para bendecir a otros. Cuando le pidan a alguien, ustedes, le pida a alguien que usted ore por ellos, no se sienta menos. Usted es hijo de Dios y es sacerdote del Señor y usted ore. Porque dice, ay, qué pena, voy a orar y si no pasa nada, es que no es usted, es el Señor quien lo va a hacer. Si el Señor lo hace, la gloria es de Él. Si no lo hace, es asunto del Señor, no es problema suyo. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que qué vergüenza si oro y no pasa nada, es que ahí está el problema, nos ponemos nosotros de por medio. Yo voy a orar y voy a creer. Ahora, ¿quién va a hacer el milagro o va a responder es el Señor? Y si no sucedió, pues el Señor, yo hice mi mejor esfuerzo. Y si creo que no tengo mucha fe, le puedo decir, Señor, ayuda a mi incredulidad, pero algo tengo que hacer. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Seamos sacerdotes fieles, agradecidos, ejecutando y haciendo todo lo que el Señor nos ha dado el privilegio de hacer y que lo hemos visto. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es el que nos ha entregado el sacerdocio universal de todos los creyentes. Lindo acceso al Señor y podemos orar, alabar, adorar, interceder, echar fuera demonios, opresión demoníaca, orar por los enfermos. Podemos testificar, evangelizar, decir. Todo eso es un trabajo bendito, ministerial, sacerdotal. ¿Por qué? Porque la última parte del texto, que ya no la voy a explicar mucho por el tiempo, lo dice así: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que como sacerdotes anunciemos, esta traducción dice, los hechos maravillosos, las virtudes, dice el Reina Valera 60, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos estamos conscientes que nos sacó de las tinieblas del mundo, del pecado, de la maldad, de Satanás, del dominio del diablo, al reino de luz admirable? En el reino de luz somos un reino de sacerdotes para la gloria de Dios y la bendición de muchos. Amén. Oremos. Oremos un momentito. Vamos a orar que el Señor nos escuche a todos. Usted puede orar, pedir en el
el nombre de Jesús, lo que necesita, lo que anhela. Lo que el Espíritu Santo le ponga en este momento, usted puede orar, pedir, interceder por otros también. El Señor lo escucha. Usted es sacerdote, usted es sacerdotisa. Creámoslo. Es el maravilloso ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento. Padre nuestro, aquí estamos reunidos, tu real sacerdocio. Somos parte del reino de sacerdotes. Gracias por darnos ese grande y maravilloso privilegio, además de ser salvos, ser tus hijos, con todas las bendiciones que eso trae. Gracias, Señor, por hacernos tus representantes aquí en la tierra ante los inconversos, ante los no salvos. Nosotros podemos orar por nuestros gobernantes no creyentes, por los guatemaltecos no convertidos. Podemos orar por nuestra nación, por nuestros parientes no convertidos, porque somos tus sacerdotes. Intercedemos por ellos. Intercedemos por nuestros seres queridos. Suplicamos por nuestros familiares que no te han conocido. Suplicamos por las necesidades que tiene nuestra familia, que podría tener nuestro matrimonio, que podría tener nuestros hijos, que podría tener nuestros vecinos. Oramos en este momento, Señor. Que el mundo crea, que te conozcan a ti, Jesucristo, y a quien te envió. Esa es la gloria, Señor, del sacerdocio universal de los creyentes. Padre, que podamos ejercer la fe y la oración. A los que estamos cercanos, bendigámonos unos a otros. Los padres pueden bendecir a los hijos y los hijos pueden bendecir a los padres también. Nunca nos cansemos de bendecir y de orar y de interceder y suplicar, así como lo hacía Ana, así como lo hacía Elizabeth, la esposa de Zacarías, orando también, intercediendo y suplicando. Y también les concediste las peticiones. Gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones y nuestros ruegos, nuestras súplicas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Sabemos que casi siempre somos creyentes los que estamos en el santuario. Pero quizá en esta ocasión haya quizá alguien, una persona, algún joven, alguna señorita, algún hombre, alguna mujer, que no es salvo, que no es hijo de Dios, que no ha nacido de nuevo, que su nombre no está escrito en el libro de la vida, que si muriera no iría al cielo, iría a condenación. Hoy el Señor le ofrece gratuitamente, por amor, que ya se lo demostró enviando a Jesucristo a morir por sus pecados, todos sus pecados. Le ofrece gratuitamente la salvación si usted pone su confianza en Jesucristo, el sumo sacerdote. Lo salvará, lo perdonará, lo hará hijo, lo hará iglesia y lo hará sumo sacerdote también, a través de nuestro sumo sacerdote. Y solo tiene que hacer una palabra de fe, una oración de fe. Diga conmigo esta palabra de fe aquel que quiera recibir a Cristo si está aquí, o aquel que se encuentra escuchando esta enseñanza a través de las redes sociales. Esta es la palabra de fe que predicamos para salvación. Confiesa a Jesucristo con su boca como Señor y cree en su corazón que fue resucitado de los muertos, será salvo. Así que diga conmigo esta oración. Creo en ti, Señor. Eres el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Te confieso como mi boca como mi Señor y mi Salvador personal. Creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Hoy, Señor, entra a mi vida y por favor, hazme tu Hijo. Sálvame. Y ahora sé que seré también sacerdote tuyo. Gracias, Padre Jesucristo. Amén
¿Habrá alguien que ha hecho esa oración aquí? Que levante su mano o venga al frente. Aquí le esperamos. Si hubiese alguien que ha hecho esa oración. Si alguien lo ha hecho a través de las redes sociales, ya es salvo. Necesita conocer los primeros pasos de la vida cristiana. Orar, leer la Biblia, congregarse. Se puede congregar en una iglesia que le quede cercana, donde se predique la palabra de Dios. Si no tiene alguna iglesia, aquí le esperamos en la familia de Dios. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.